pie de página. Presidente, quiero dos cosas justamente sobre los huracanes. Acaba de comentar el coordinador que se esperan entre 2 y 3 de categoría 1 y 2, y se habla de 4 o 5 de categoría 3, más o menos para este periodo de huracanes. Le quiero preguntar concretamente sobre Baja California Sur. Bueno, ahí no sé si él ya está informado y usted también, que históricamente Baja California Sur sufre de gente que está en zonas de alto riesgo. Es histórico esto, ningún gobernador hasta ahorita o gobierno federal del pasado lo ha podido resolver. Entonces, ahí habla, las cifras que dio hoy el gobierno estatal, habla de 50,000 personas en zonas de riesgo, y la mayoría de estas personas, que son alrededor de 35,000, 34,500, están en Los Cabos. Entonces, estas personas de verdad cada año es algo terrible, porque tienen casas endebles de plástico, tienen techos ni siquiera son de láminas, son de cartón y plástico las casas en las que viven, y viven en los arroyos prácticamente. Ningún gobierno lo ha podido resolver. Entonces, preguntarle si usted tiene contemplado algún plan de regularizar algún predio para estas personas. El gobierno del estado, que está ahorita ya de plano, tampoco no hizo nada, ya se va, y no sé, a lo mejor con el próximo gobierno podrían hacer algún plan de regularizar algunos predios para estas personas. Son gente que trabaja para los grandes empresarios del turismo que están en Los Cabos. Sabe usted que son dos mundos los que se viven ahí, como se viven en Acapulco y en otros centros turísticos. Entonces, ver cómo se le puede ayudar a estas personas para que tengan primero certeza de la tierra, que no cada año, cada que venga un huracán, se les lleve todos sus bienes, porque viven directamente en el arroyo. No sé si tenga usted un plan para eso, si podría comentar algo. Y ver ahorita con lo del Fonden, ya vimos que bajó enorme, porque de verdad era un robo ahí, era algo terrible lo que se hacía con los recursos federales, que todo metían al Fonden, y sabrá Dios dónde quedaba ese dinero, porque no se veía en el pueblo. Entonces, ver si ahorita el plan, ya veo que está más estricto, pero si podría ampliar un poquito las condiciones en que se entregan los recursos cuando llega alguna ¿cómo se dice? Alguna contingencia y alguna emergencia. Sí, lo mejor, como en todo o en casi todo, es prevenir, incluso hasta en términos de presupuesto. A veces, si se hace una obra antes de un huracán, de una inundación, no solo se protegen las vidas, sino resulta más económico, porque ya cuando hay una tragedia, además de las pérdidas de vidas humanas, el costo es mucho mayor. Entonces, lo mejor es siempre prevenir. Esto que tú planteas, mucha gente por necesidad, pues está viviendo en los cauces de arroyos, de ríos, ¿sí?, en barrancas, o sea, en zonas de riesgo. Entonces, yo creo que David nos puede hablar sobre eso. Nosotros hicimos una intervención en el caso de Nayarit, después del Huila, y se cumplió. Voy a ir todavía a hacer una revisión, a ver si también hablas de eso, de Tuxpan. De repente, o a lo mejor ustedes pueden conseguir una foto de entonces de cómo quedó Tuxpan, Nayarit, con ese huracán. Y ahora se llevaron a cabo
acciones, ¿no?, de apoyo a la gente. Desde entonces, ¿no?, casi desde el inicio del gobierno, Tecuala y otros pueblos de Nayarit, pero lo mejor sí es prevenir. A ver qué nos puedes comentar sobre eso. Aide, ¿verdad? Aide, muchas gracias. Primero comentar que en el caso de Baja California Sur tenemos una extraordinaria coordinación con el gobernador del estado, con el titular de Protección Civil. Está instalado el consejo ya para esta temporada. Baja California Sur es uno de los estados de los litorales de nuestro país que mayor exposición tiene a este riesgo. Somos aproximadamente 17 millones de mexicanos los que estamos expuestos a los ciclones tropicales y sus efectos. El año pasado, los cinco sistemas que impactaron el país, uno fue en el Golfo y 4 fueron en el Pacífico, y 62,000 mexicanos se vieron afectados, 86 de ellos perdieron la vida en esos eventos. En el caso particular de Baja California Sur, además de instalar su consejo y además tener extraordinaria coordinación con las instituciones del gobierno federal, hay obras en proceso derivadas de Fonden justamente para encauzar algunos ríos y evitar escurrimientos y evitar también algunas emergencias que pudieran repetirse. Son 2 elementos los que han incrementado de manera muy importante el riesgo en nuestro país. El primero, la desigualdad. Por eso el tener una política de bienestar bien definida, bien ejecutada, permite disminuir el riesgo. La desigualdad incrementa el riesgo. Y el segundo es la corrupción. La corrupción ha incrementado de manera importante el riesgo, porque si una familia orillada por esa pobreza o por la desigualdad se ubica en una zona de riesgo, por eso es importante combatir esa desigualdad. Pero en el caso de una autorización de construcción en una zona de riesgo, una zona inundable de manera inadecuada, eso incrementa el riesgo también. Decir que la prevención se vuelve fundamental. Un peso que nosotros invertimos en obras de prevención, como lo dice el presidente, nos ahorra 8 pesos en la atención de las emergencias. Hay recurrentes emergencias y desastres en un mismo territorio que podrían ser atendidos mediante una obra de mitigación de ese riesgo en particular. Hablando del caso de Nayarit y hablando del caso de, también de Sinaloa, en la transición hace 20 meses más o menos, justamente cuando estaba pegando el huracán en esa costa, pues nos dirigimos al sitio. No éramos todavía gobierno, pero justamente dimos continuidad al cierre del gobierno anterior con una serie de acciones muy importantes que ya ha detallado el presidente, desde la atención a las obras en distintos puntos del estado, para dar justamente para reparar la infraestructura que se dañó, apoyo a la vivienda, mejoramiento urbano, una serie de acciones que se están realizando. La lógica de la prevención permite evitar que el desastre o la emergencia se repita. Efectivamente, ese es Tuxpan, la inundación en Tuxpan. Recordemos que son los litorales los que tienen un mayor riesgo, pero que lo más importante es la prevención. Por eso la importancia de los consejos estatales de protección civil, por eso la importancia de los consejos municipales de protección civil y de atender a las recomendaciones que dan las instituciones de protección civil de antes de la lluvia, porque nosotros podemos prever, pronosticar la trayectoria de estos sistemas y con ello dar avisos a la población para que las familias no estén expuestas durante la lluvia y durante el escurrimiento. Por eso es muy importante antes de la lluvia resguardarnos, después de la lluvia, durante la lluvia nunca transitar, nunca cruzar el cauce de un río. El 90% de las personas que perdieron la vida el año pasado fueron por decisiones durante la lluvia. Y después de la lluvia volver con cuidado a casa, porque hay zonas inundables, instalaciones de energía eléctrica que pueden estar dañadas, y muchas personas también pierden la vida por electrocutamiento posterior a la lluvia. Son decisiones muy importantes y, por supuesto, lo más importante es prevenir. Entonces, ahí por ejemplo, un problema que tienen Los Cabos es que
Cada año llega mucha gente del sur del país a trabajar en los hoteles y en todas esas, en la empresa turística. Entonces desconocen que están que llegan a vivir en zonas de alto riesgo. Entonces allí la prevención, lo que usted está mencionando, se van a hacer campañas, o si ya se empezó a hacer campañas precisamente con estas personas que viven en esas zonas. Hay un vado que se llama el de Santa Rosa, que siempre se llena de migrantes que llegan del sur del país y desconocen lo feroz que puede ser un huracán en la localidad. No sé si tenga datos, por ejemplo, de Odil, que todavía no terminan de recuperarse de los daños que causó en el 2014. El gobernador Carlos Mendoza es, además, por supuesto, el gobernador del estado, es presidente de la Comisión de Protección Civil dentro de la CONAGO. Ha sido un aliado del Sistema Nacional de Protección Civil. Han hecho una tarea el gobierno, el estado y los alcaldes justamente para reforzar que las familias no se ubiquen en zonas de riesgos, y aquellas que están en zonas de riesgos porque ya se construyó ahí. Es decir, lo ha platicado el presidente en repetidas ocasiones acá. Infonavit, por ejemplo, construyó, yo he recorrido 4 o 5 veces en el año anterior y el estado de Baja California Sur, he estado en el sitio justamente dando seguimiento a las acciones de Fonden, y algunas son en zonas de riesgo donde Infonavit construyó y donde las familias invirtieron su patrimonio en una vivienda que está en una zona de riesgo. Bueno, para esas Infonavit está tratando de resolver que esas familias no tengan algún plan para rescatar y resguardar su patrimonio. Y en segundo lugar, planes especiales de protección civil con las comunidades, con esas familias, con esos asentamientos que están en viviendas que construyó el Infonavit, para que antes de la lluvia podamos hacer una evacuación rápida, porque lo más importante, por supuesto el patrimonio es importante, pero lo más importante es la vida. Afortunadamente, con esas medidas en el sistema municipal de protección civil, en el sistema estatal y con el apoyo, por supuesto, en ese caso específico invaluable de la Secretaría de Marina del almirante Robinson, lograr la evacuación antes de que la lluvia llegue y antes de que el escurrimiento se presente. Y por ello digo que Conagua ha concluido algunas obras. Estamos únicamente esperando que se termine esta restricción que existe derivado de la epidemia para poder visitar y concluir esas obras de prevención derivadas del Fonden. Lo del Infonavit ya mero ¿qué avance llevará de esas casas? No sé, don Carlos Martínez sabrá cuál es el avance que tenemos en la atención de esas familias, que fueron desarrollos que se construyeron por estas grandes empresas de vivienda hace algunos años, que hoy están habitados, y lo que nos queda es resolver, atender a las familias. Infonavit, que ha dado créditos ahí, está atendiendo a las familias, y nosotros, en equipo con el gobierno municipal y estatal, prevenir. ¿Para qué? Para avisar con tiempo, tener un plan familiar de protección civil, un plan comunitario, y que puedan hacer la evacuación puntual antes de que llegue la lluvia. Nada más lo de la reserva, ¿se podría darles terrenos, algún plan con el estado? No sé. Sin duda alguna se han explorado, el gobierno del estado y los gobiernos municipales han explorado en algunos casos reubicaciones de esos asentamientos, y como usted bien dice, hay de evitar que las nuevas personas que migran, que llegan al estado de Baja California Sur, no se ubiquen en zonas de riesgo. Gracias. A usted.